La química, en su esencia más pura, es la disciplina que estudia la estructura, las propiedades y las transformaciones de la materia. Un universo regido por el delicado pero estricto ballet de los átomos y las moléculas. Este ballet está coreografiado por dos grandes maestros: la mecánica cuántica, que dicta las interacciones a nivel subatómico mediante las reglas de los orbitales electrónicos y los niveles de energía, y la termodinámica, que establece las reglas macroscópicas para la energía, la entropía y la estabilidad. Son estas reglas fundamentales las que definen qué reacciones son energéticamente favorables, exotérmicas, liberando calor, o desfavorables, endotérmicas, requiriendo energía, qué compuestos son efímeros y cuáles son estructuralmente estables y duraderos. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! La termodinámica, en particular, establece el camino de menor energía, actuando como una fuerza impulsora que previene la formación espontánea de estados energéticos más altos, mientras que la cinética química determina la velocidad a la que una reacción puede superar esa barrera inicial de energía de activación. Durante siglos, la química se ha desarrollado dentro de los límites de un laboratorio convencional. Esto implica operar bajo presiones atmosféricas estándar, alrededor de un bar, dentro de rangos de temperatura manejables, generalmente entre el 0 y el 10 grados Celsius, punto de congelación y ebullición del agua, y utilizando solventes comunes como el agua o los orgánicos volátiles. Como resultado de estas limitaciones ambientales, un vasto catálogo de combinaciones químicas ha sido clasificado como imposible, inviable o puramente teórico en la práctica. Estos son los matrimonios moleculares que, en condiciones normales, o bien reaccionarían con una violencia catastrófica, o se desintegrarían al instante, termodinámicamente inestables, teniendo una energía libre de Gibbs positiva, o simplemente se negarían a interactuar debido a una barrera de energía de activación prohibitivamente alta, quedando fuera del alcance de la experimentación humana y limitando nuestra comprensión del potencial de la materia. Sin embargo, el universo y la naturaleza no están confinados a las condiciones relativamente benévolas de un laboratorio terrestre. El cosmos es, en sí mismo, un crisol de condiciones extremas que reescriben las reglas de la química. En el núcleo de nuestro propio planeta, las presiones son titánicas, superando millones de atmósferas. En la vastedad del espacio interestelar, las temperaturas se acercan al cero absoluto. Y en las fraguas termonucleares de las estrellas, las temperaturas alcanzan decenas de millones de grados. En estos escenarios extremos, la termodinámica y la cinética química se transforman radicalmente. La energía libre de Gibbs, el indicador fundamental de la viabilidad de una reacción, es una función directa de la presión y la temperatura. Al manipular la presión y la temperatura en rangos extremos, la contribución de los términos entrópicos y de volumen puede dominar el proceso. Lo que antes era teóricamente imposible o energéticamente desfavorable, no solo se vuelve posible, sino que con frecuencia es el estado natural y más estable de la materia. Por ejemplo, en los interiores planetarios, las fuerzas de compresión provocan que los orbitales electrónicos de los átomos comiencen a superponerse de maneras inesperadas, forzando nuevos patrones de enlace, creando lo que se denomina la química de alta presión. La ciencia moderna ha entrado en una fase revolucionaria, desarrollando la capacidad de emular estas condiciones cósmicas y planetarias, dentro de entornos de laboratorio seguros y meticulosamente controlados. Este avance, que requiere una instrumentación de vanguardia, desde celdas de yunque de diamante hasta trampas magnéticas y láseres de femtosegundos, y una comprensión profunda de la física de la materia, ha dado lugar a un campo completamente nuevo, a menudo denominado la química de lo imposible, o química extrema. Este nuevo dominio promete desbloquear una nueva era de materiales y conocimientos fundamentales, desafiando las concepciones clásicas de la valencia, la estequiometría y la reactividad. 1. Química de alta presión, la fuerza creadora y los milagros estequiométricos. Una de las fronteras más estimulantes es la química de alta presión, que utiliza la fuerza física para reordenar la materia y alterar las distancias interatómicas, inyectando energía en el sistema.
El dispositivo paradigmático en este campo es la celda de yunque de diamante. En esta celda, una muestra microscópica de material se comprime entre las puntas afiladas de dos diamantes purísimos, el material más duro conocido. Este proceso genera presiones que rivalizan directamente con las encontradas en el centro de los planetas, alcanzando el rango de los megabares, millones de atmósferas. Bajo esta fuerza de compresión demoledora, la distancia entre los átomos se reduce drásticamente. Esta proximidad forzada altera fundamentalmente las interacciones electrónicas y obliga a los átomos a adoptar configuraciones geométricas, números de coordinación y estados electrónicos completamente nuevos. La compresión actúa como una presión química interna, reescribiendo la estabilidad de los enlaces. Los ejemplos de esta alquimia de alta presión son asombrosos. Compuestos de gases nobles. Gases nobles como el xenón o el argón, famosos por su inercia y su negativa a formar enlaces, pueden ser forzados a formar compuestos estables con elementos como el oxígeno, el hidrógeno o el hierro. Ejemplos notables son el xenón hierro 2 o el argón hidrógeno 2. La presión supera la barrera de energía de activación e induce la participación de los electrones P y D de los gases nobles en el enlace químico, creando enlaces que son estrictamente imposibles a presión ambiental. Reestructuración iónica y estequiometrías exóticas. Incluso un compuesto tan familiar como el cloruro de sodio, la simple sal de mesa que conocemos por su proporción estable de 1:1, experimenta una metamorfosis radical bajo presión. Adopta estequiometrías exóticas como sodio 3-cloro o sodio 1-cloro 3, que desafían la química de valencia estándar de los iones. Superconductividad a temperaturas elevadas. El caso más notable es el del hidruro de azufre y sus análogos como el hidruro de lantano. Bajo presiones extremas, cercanas a 150 gigapascales, el hidruro de azufre se convierte en un superconductor a la temperatura más alta registrada hasta la fecha, cercana a 70 grados Celsius negativos. 2. Química de ultrafrío. Reacciones en cámara lenta. Cuántica y control absoluto. En el extremo opuesto del espectro termodinámico se encuentra la química de ultrafrío. Utilizando sofisticados sistemas de láseres y campos magnéticos, los científicos pueden atrapar y enfriar átomos y moléculas hasta temperaturas de solo 1/1000ª de grado, por encima del cero absoluto, 0 Kelvin. Dale like, suscríbete y comparte. A estas temperaturas gélidas, el movimiento térmico se detiene casi por completo. La energía cinética residual es tan baja que las moléculas pueden considerarse estáticas. Observación a nivel cuántico. Al ralentizar las reacciones hasta el límite, a velocidades del orden de milisegundos a segundos, los químicos pueden observar y estudiar el proceso químico a cámara superlenta, monitoreando la formación y ruptura de enlaces molécula por molécula. En este estado cuántico, el comportamiento de la materia ya no se rige por la física clásica, sino puramente por los efectos de la mecánica cuántica. Esto permite el estudio detallado de fenómenos fundamentales como el tunelamiento cuántico en las reacciones, control de precisión y síntesis selectiva. El control que se logra en este estado cuántico es sin precedentes. Utilizando pulsos de láser finamente sintonizados, los científicos pueden literalmente guiar a las moléculas a través de la superficie de energía potencial, dirigiendo su trayectoria hacia un estado final deseado y previniendo la formación de subproductos no deseados. Esto abre la puerta a la síntesis de compuestos con una pureza y selectividad imposibles de lograr por medios térmicos convencionales. 3. Química en matrices de aislamiento. Congelando lo fugaz para su estudio. La química en matrices de aislamiento es una técnica ingeniosa diseñada para capturar, estabilizar y estudiar entidades químicas altamente reactivas y transitorias que de otro modo serían fugaces en el tiempo. Especies como los radicales libres o intermediarios de reacción, que típicamente existen solo por una fracción de segundo, a menudo nanosegundos o picosegundos, son los objetivos principales. El enjaulamiento molecular.
Para estudiarlos, los científicos rocían la molécula reactiva, mezclada con un gran exceso de un gas inerte, generalmente argón o neón, sobre una superficie enfriada a temperaturas criogénicas extremas, a menudo por debajo de 10 Kelvin. El gas inerte se congela instantáneamente, formando un sólido cristalino o amorfo que actúa como una jaula molecular inerte. Las moléculas reactivas quedan completamente aisladas dentro de esta matriz de gas sólido, impidiendo que reaccionen entre sí y extendiendo su vida útil desde nanosegundos hasta horas o incluso días. Análisis detallado y mecanismos de reacción. Una vez atrapadas y estabilizadas, estas especies efímeras pueden ser caracterizadas en detalle utilizando técnicas espectroscópicas que requieren un tiempo de integración prolongado, como la espectroscopía infrarroja y la espectroscopía Raman. Esta estabilización forzada permite a los químicos determinar la estructura electrónica, la geometría y la reactividad intrínseca de estos intermediarios, proporcionando datos cruciales para comprender y optimizar los mecanismos de reacción complejos. Al explotar la química en estos regímenes extremos, los científicos han encontrado formas ingeniosas de eludir las violentas liberaciones de energía de las reacciones estándar o de forzar a los átomos a adoptar geometrías y estados electrónicos que están prohibidos en condiciones normales. Esta manipulación de las reglas fundamentales de la química se logra a menudo mediante la aplicación de presiones extraordinarias, superando en algunos experimentos la presión en el centro de la Tierra, o mediante el enfriamiento de la materia a temperaturas ultrafrías, acercándose al cero absoluto. Estas condiciones extremas actúan como catalizadores de lo imposible, desestabilizando los enlaces químicos conocidos y permitiendo la formación de estructuras moleculares totalmente nuevas. La suma de estas técnicas, presión, ultrafrío y aislamiento, está culminando en la creación de una nueva tabla periódica de compuestos, con propiedades y estequiometrías sin precedentes, expandiendo drásticamente el universo conocido de la materia. Se ha logrado sintetizar, por ejemplo, compuestos de sodio y cloro, en proporciones antes inimaginables, o hidruros que solo existen bajo miles de atmósferas de presión, desafiando las leyes de valencia enseñadas en los libros de texto. Este enfoque no solo amplía el catálogo de sustancias disponibles, sino que también proporciona una herramienta invaluable para probar y refinar las teorías cuánticas que describen el comportamiento de los electrones y los núcleos atómicos bajo coacción. Los resultados de esta química de lo imposible tienen implicaciones de gran alcance. La síntesis de materiales con propiedades superconductoras a temperatura ambiente, el santo grial de la ciencia de materiales, la creación de nuevos estados de la materia exóticos y, quizás lo más importante, el descubrimiento de las reglas fundamentales que gobiernan la materia y las interacciones atómicas en las condiciones más extremas del universo. La superconductividad a temperatura ambiente podría revolucionar la transmisión de energía, la computación cuántica y la levitación magnética. Además, el estudio de estos estados exóticos, como los supercristales o los electridos de alta presión, ofrece una visión sin precedentes de cómo la materia puede organizarse de formas que desafían nuestra intuición cotidiana. Esta es verdaderamente la alquimia moderna. Un campo que trasciende las limitaciones terrestres, transformando lo inviable en la piedra angular de la tecnología futura y redefiniendo audazmente lo que entendemos por posible en la química. Al forzar a la naturaleza a revelar sus secretos más profundos bajo el yugo de condiciones extremas, la ciencia de materiales y la química fundamental están experimentando un renacimiento. Se trata de un viaje no solo para crear nuevos materiales, sino para reescribir el manual de instrucciones del universo, demostrando que los límites de la materia están mucho más lejos de lo que se creía. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!